Y así voy hasta que llegue al final. Sí, pongan cuidado, por favor. Ahorita adelantar un cuadrito. ¿Listo? Y así tienen que hacer todo ese cuento para que lleguen acá. Entonces empezamos acá. La abscisa del PP, pues es 0. ¿Cuál es la abscisa de la primera curva? ¿Cuál es la abscisa del primer PC? Es esta abscisa 0 más la entretangencia. Estaría acá. La abscisa del PP más la entretangencia, la abscisa del PC. La abscisa del PT es la abscisa del PC más la longitud. Entonces sería igual a 123 más 59. 150. ¿Profe, puedes repetir la del PT, por favor? La del PT es la abscisa del PC más la longitud. Gracias. Entonces allá vamos en la primera curva. Ahora, la siguiente curva es la abscisa del PT más la entretangencia. 183 más 235 me da la abscisa del PC. Y la abscisa del PT sigue siendo la misma fórmula. La abscisa del PC más la longitud. La abscisa del PC más la longitud. Y ahí, hasta el final, sigue la misma formulita. La siguiente PC, la abscisa del PT más la entretangencia. La abscisa del PC más la longitud, la del PT. El PT más la entretangencia, la del PC. La del PC más la longitud, la del PT. La del PT más la entretangencia, la del PC. La del PC más la longitud, la del PT. La del PT más la entretangencia, la del PC. La del PC más la longitud, la del PT. La del PT más la entretangencia, la del PC. La del PC más la longitud, la del PT. Y la última, el PT más la entretangencia, ahí el final, el F 1348, 120. Miren que cuando lo hacíamos por la recta, nos da un abscisa de 1366, 739. Ahora por las curvas, 1348, 120. Cambia la distancia. Profe, ¿puedes poner la PC, la segunda, la tercera que para ver si la hice bien? ¿Esta? Sí, cualquiera. La del PC siempre es la del PT más la entretangencia. Ah, Esta más esta. 1348, 120. Y si vamos al civil, al final se debe hacer una. O sea, que cuál da más, o sea, cuál da la mayor precisión, o sea, por velocidades, no la saca la precisión total. Claro, es que el otro es un alineamiento, o sea, el otro hasta ahora hacemos alineamiento recto, pero es que ningún vehículo puede girar acá. Sí. Toca hacer curvas siempre. Cambio el abscisado, es una distancia diferente, pero no hay precisiones. Ahora sí, pues tiene la forma por donde el vehículo va a circular. ¿Ahora hasta acá? ¿Sí? ¿Vos va a ver? Entonces ya, con ese vamos a hacer el estudio de velocidades. Entonces, en el manual busquen, ahí creo que lo tienen en Teams, bajen el manual de diseño geométrico y busquen la tabla 2.3 y 2.2. ¿Cuál hay que buscar? El manual, el que dice diseño 2008. Y busquen la tabla 2.3 y la tabla 2.2. Entonces, la tabla 2.3 la vamos a utilizar
para determinar la velocidad de la primera curva, o sea, la velocidad de acá. Para eso, ¿qué necesitamos? La velocidad de diseño, la velocidad de tramo. En este caso es esta. Necesitamos esta. La velocidad de tramo. ¿Qué más necesitamos? La distancia del alineamiento recto inicial y el ángulo de flexión. Y la velocidad, se acuerda que aquí la vía empalmaba con una velocidad y tiene una especificación que decía que la vía anterior empalmaba con una velocidad de 40. Entonces necesitamos la velocidad de diseño, la velocidad del tramo anterior, la distancia y el tiempo. Y ahora, con esos datos entramos a la tablita. Yo ya terminé. Van 2 y 2, 3. Aquí está la tabla. Pues ahora, esa tabla, un problema es que, no sé por qué, pero no copiaron el dato de aquí arriba, que dice que esto es para velocidades de tramos menor o igual a 50. Y eso es velocidad de tramo mayor a 50. Me falta copiar mal esto, pero entonces, lo primero, habría que definir de la tabla con qué pedazo utilizamos. ¿Con esta parte o con esta? La que tiene la línea por esta. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál utilizamos? Esta parte, la que dice que es menor o igual a 50. ¿Por qué? Porque nuestra BTR es 50. Ahora, tenemos que buscar con cuál fila vamos a trabajar. Entonces aquí tenemos que entrar con buscar acá cuál es la velocidad del tramo anterior y cuál es la velocidad del tramo analizado. Entonces aquí está, según los datos que tenemos, dice que el anterior es 40 y el analizado 50. Entonces acá, en la tabla dice, el anterior 40. O sea que podría ser cualquiera de estos. 40. Y ahora, el analizado 50. O sea que ya sabemos que vamos a utilizar esta fila. ¿Sí? ¿Claro cómo utilizamos la fila? Sí. Listo. Ahora, ¿cuál columna? Dependiendo la longitud del segmento recto. Entonces, ¿qué longitud hay? 123. Entonces acá dice longitud menor a 70, no, entre 70 y 250, sí, o sea que vamos a entrar por acá. 250 a 400 y mayor a 400. 123 entraría por acá. Y hay dos posibilidades, o por aquí o por aquí. ¿Qué me define cuál de las dos? El delta. Dice, si el delta es menor a 45 o si el delta es mayor o igual a 45. ¿Cuánto es el delta? 46, o sea que es mayor. O sea que es por este. Sí, yo le pongo. Entonces acá dice, lo cruzo y me dice que es 0. Entonces, ¿cuánto le aumento o le disminuyo a la velocidad del tramo? 0. O sea que ¿qué velocidad tendría la primera curva? 50 kilómetros. Claro, pues si quieren, pongan ahí una, bueno, no sé, una observación o lo que quieran, para que vean que esa primera se tiene que calcular por una tabla específica. No tengo una tablita esta. Sí, con el mouse es. Eso lo dieron todos en la pandemia.
Ah, pero aquí no hay relación. Sí. Nadie creía. Mira, acá no nos toca entrar a la carpeta y buscar el archivo en específico. Toca y tienes que seleccionar el que tiene como el dibujito así. Yo siempre tengo ¿listo? ¿Claro? Entonces coloquen ahí la observación que ese es con una tabla especial. Listo. Ahora, a partir de esa, que ya le sacamos la tabla, vamos a calcular las velocidades de la siguiente curva. ¿En cuál sentido? En el mismo sentido que vamos avanzando, o sea, del BP al EP. Entonces, para calcular esta velocidad de la segunda curva, vamos a necesitar que la velocidad de la curva anterior, la entretangencia y el delta. Y eso sale, o lo tenemos que hacer, de la tabla 2.2. Eso era un tanto de tabla, ¿te acuerdas que la vida anterior tiene una Estos son velocidad? municipios, estos no son de parte central. Pero es un municipio. Pues ahora, vamos a utilizar esta. Miren que acá, esta sí tiene la primera final, ¿sí? Velocidad de diseño menor o igual a 50 y mayor a 60. O sea, este pedacito Ah, sí. es que faltó copiarlo en este. Así. Lo que sí no encuentro son las veredas. ¿O sí? Sí, 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 lo creo que encontraste. sí. Sí, lo O sea, Pero este se es el ve que va acá horrible. encima. Vas a terminar un Sí, ya lo vi. porque es súper Así acá bien. Sí, ya lo puse. Entonces, ahora, acá. Entonces, Esta tabla. Entonces, primero, tenemos que definir cuál de los dos costados utilizamos. La menor o igual a 50 o mayor a 50. Entonces, ya miramos que vamos a utilizar la primera porque nuestra BTN es 50. O sea, que voy a utilizar esta. Ahora, entro acá y me dicen, ¿cuál es la velocidad de la curva anterior? 50. Entonces, con esa velocidad, yo voy a entrar a cualquiera de estas tres filas. Entonces, mi velocidad es BTN más 10 o BTN más 20. La velocidad está más 50 y la curva tiene 50. no son las áreas protegidas. Entonces, entramos por acá. Ahora, la velocidad, la distancia, 235 y 60 grados. 235 entraríamos por alguna de estas dos. Y 60 grados mayor a 45. Y acá dice que qué velocidad recomienda. ¿Y BTR es cuánto? O sea que la velocidad de acá también es 50. Ahora, la tercera curva, ahí está al final. Esta velocidad, esta longitud, este delta. ¿Qué recomienda? Lo que dice. Como ven, si la entretangencia es menor a 250 metros, siempre va a dar BTR. O sea que en este caso, 124, entonces también sería 50. todo lo que me dijiste multiplicado en 3 para 99, 50. 131, 50. 93, 50. Ahí está. Y listo. Allá está el cálculo de velocidades en un sentido. ¿Claro? Ok. Pero miren qué pasaría. Vamos a hacer un acá que no sea 3, sino 364.880. Y ahora está. Entonces ahora, con 50
364 y 35 para la velocidad. Entonces acá está. BTR 364, entraríamos acá y nos dice que es BTR más 10. Entonces acá, la siguiente curva quedaría 60. Y ahora, la siguiente curva, la siguiente que vamos a analizar, ¿qué cambiaría en la tabla? Pues que ahora es esta velocidad, esta distancia, es 99 y 48. ¿Qué cambia? Que ahora aquí en la tabla no voy a entrar por acá, sino por aquí. ¿Sí? BTR más 10, 99 por acá. Y 48. 99 y 48 sería acá y recomienda otra vez que sea. Y ahí se continúa con la misma. ¿Claro? Aquí ya tenemos en este. Ahora, tenemos que ahora analizar la velocidad en sentido contrario. ¿Cómo empezamos? No tenemos que hacer desde acá, pero no hay que hacer ningún, lo único que hacemos es que la velocidad que nos dé acá, se la pasamos acá. Que coloquen ahí otra nota que lo que dicen es que la velocidad con la que llegan la pasan acá y se empieza a analizar hacia arriba. Entonces ahora, ¿qué es? Esta velocidad, esta distancia, entonces daría pues esta velocidad, este ángulo, esta distancia, este ángulo y 50, y así pues volvemos a hacer el mismo estudio en el otro sentido. Entonces ahora, en los dos sentidos nos dio la misma. ¿Qué pasa si no hubiera pasado eso? Que aquí fuera 60. En un sentido nos dio 50 y en otro lado nos dio 60. Y ahora, con eso, le vamos a asignar una sola velocidad a la curva. Yo no le puedo dejar una velocidad en un sentido y una velocidad en otro. ¿Cuál le asignamos? ¿La menor o la mayor? La menor. La menor por seguridad. ¿La menor? Sí, sería bueno que especifique la mitad. Sí, por eso, la BTR es 50, pero ahora ya el estudio de velocidad nos dice que en un sentido necesita una velocidad de 50 km/h y en el otro sentido 60. ¿Con cuál diseñamos la curva? ¿Con 50 o con 60? Los compañeros dicen que la menor, la 50. ¿Todos de acuerdo? Sí. Con la mayor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo diseño en este sentido necesito 50 km/h. Bien, ¿sí o no? Entonces dicen, no, voy a diseñar con 50, listo. Entonces, en ese sentido no hay problema, diseñé con 50 y el vehículo necesita 50, ¿sí o no? Pero cuando el vehículo venga en ese sentido, necesita 60 y yo diseñé con 50, el vehículo se va a salir. Entonces siempre diseño con la mayor para que garantice. Si yo diseño a 60, la curva es muy grande y va a soportar que pase a 50 y que pase a 60. Entonces siempre la mayor. Entonces, la velocidad de la curva horizontal, la mayor de las dos. La mayor de las dos, en este caso para nosotros sería igual para todos. Entonces ahí ya tenemos la velocidad de las curvas. Y lo que miramos ahora es que yo tengo una curva acá y una curva acá. Entonces lo mismo. Ahora tengo 50 acá, digamos que tenemos 60 acá. Y ahora lo mismo. Ahora, con base en la velocidad de las curvas, le asigno la velocidad a las entretangencias. ¿Cuál le asigno? Igual, el mismo eso, la mayor de las dos velocidades de las curvas que estén continuas. En este caso sería 60. Entonces ahora, con lo que tenemos acá,
La curva anterior, el diseño anterior era 40. Mi diseño, la primera curva 50. ¿Qué velocidad le asigno la velocidad de la intertangencia? 50. Y ahí, 50, 50. Listo. Como ven, el estudio de velocidades es muy sencillo y las velocidades son muy estables si no tenemos entre tangencias mayores a 250 metros. Si tenemos distancias más, van a empezar a cambiar las velocidades. ¿Claro? Profe, ¿cómo hiciste la velocidad? Entre las dos curvas, la velocidad de las dos curvas continuas del tamaño de tangencia, le asignamos la mayor de las dos curvas que están pegadas al lineamiento entre las. O sea, el 40-50 le asignamos 50, después 50-50 asignamos. Ajá, entonces, solo con que tengamos un tramo de mayor a 250 metros afecta casi todo el diseño hacia adelante porque hay que hacerlo a una velocidad más baja. ¿Sí? O sea que a veces no es tan bueno hacer alineamientos mayores a eso porque afecta las velocidades y eso va a afectar el radio, va a ser más grande. Entonces la curva es más grande y va a tener una condición diferente. Entonces, apenas definan cuál es su tramo, sigan con el resto, porque ya teóricamente del diseño de los 2.5 kilómetros deben acá. ¿Sí? O sea que no se puede meter. Y si no, están durmiendo mucho, ese es el problema. No, profe, es que uno tiene que adelantar de todo. ¿Se acuerdan cuando sus papás les decían cuando estaban en el colegio, acuéstese? Y dice, no, ¿por qué tan temprano? Porque no debe dormir cuando está en el colegio para que en la universidad. Para que se recupere. Para que en la universidad pueda trasnochar. Para que tenga sueño. Sí, cuando tenga el sueño acumulado y no tiene Sueño problema con secundario. Yo tengo sueños que Pues ya no que pude. debo. Ya conmigo no Listo. pude. Ya Entonces estoy ya, en esas.